Quiero que hablamos nuestras Biblias en Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 15. Y está hablando acerca de esa experiencia que habían tenido los discípulos de estar en ese aposento alto. Fue algo glorioso cuando Jesús sube al cielo y los dejó precisamente en ese aposento alto, como dice Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces dice que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos. O sea, este acontecimiento ellos lo experimentaron en el monte de los olivos. Y es curioso porque Zacarías dice que en el fin, cuando Él venga, precisamente Él va a sentar sus pies en el monte de los olivos. Va a regresar a ese monte. Y dice que ellos regresaron a Jerusalén y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob y Juan, Andrés, Felipe y todos los demás discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuando ellos regresaron, dice que ellos perseveraban en la oración y en los ruegos. Y en aquellos días, ¿qué días? En esos días en donde ellos estaban en ese aposento alto, buscando a Dios con todo su corazón, con ayunos, con ruegos, con oración, sucedió algo bien interesante. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: estaban en el aposento alto esos 120 discípulos fieles. Varones, dijo Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Fíjense que un tema, o el tema que hablaron después de que Jesús subió al cielo, el primer tema que ellos discutieron dentro de la mesa ministerial fue el caso de Judas. Fue el caso de Judas. Judas había dejado un espacio ahí, porque Jesús escogió a 12 discípulos, pero Judas salió del ministerio y había necesidad de poder colocar a alguien ahí para que ocupara ese lugar. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Miren qué triste, cómo los mismos discípulos hacen una descripción de quién fue Judas, aquel que había guiado a aquellos que habían ido a aprender a Jesús, a arrestar a Jesús. Aquel que había caminado con Jesús, aquel que había experimentado los poderes que Jesús les dio, como dice ahí en Lucas, en el capítulo 9 y versículo 1 y versículo 6, que él dice que llamó a los 12 discípulos, entre ellos Judas, y les dio poder y autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios, y para que fueran a predicar. Sin embargo, Judas, el que había experimentado esos poderes divinos, ahora está siendo descrito como alguien que entregó a Jesús. Esto quiere decir, la primera enseñanza es que no es ninguna garantía que alguien esté sanando, que alguien esté predicando, que alguien esté liberando demonios. El mismo Jesús dijo en aquel día:
Muchos dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos sanidades. Y yo les diré, apartados de mí, no los conozco. ¿Cómo era posible? Y uno de ellos, Judas, porque nunca conoció a Jesús como debía de haberlo conocido. Por eso mi exhortación es que realmente nosotros estemos conociendo a Dios. Ah, no, pero yo predico, yo hago sanidades sobre las enfermedades. Pero eso, hermanos, no es ninguna garantía. Y muchos realmente van a ser engañados. No, pero es que ese hombre trae libertad. Él trae sanidad. Él en sus campañas hace milagros. Trae liberación de demonios. Y sabe predicar la palabra. Pero eso no es ninguna garantía. Judas caminó con Jesús. Judas caminó con Jesús. Y Lucas 9 dice que Dios le dio poder. Es lo que dice Lucas 9:1. Y les dio poder y les dio autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Sin embargo, Judas terminó mal su vida, entregando a Cristo Jesús, traicionando a Cristo Jesús. Judas nunca tuvo a Jesús en su corazón. Judas nunca amó a Jesús. Judas tenía en su corazón un odio hacia Jesús. ¿Y cómo era posible eso? Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Por eso es importante que a la luz de esta palabra nosotros reflexionemos, meditemos y pensemos, Señor, ¿cómo está mi relación contigo? Porque podemos ir a la iglesia, podemos asistir a la iglesia. Es más, podemos hasta predicar, podemos hasta hacer sanidades y podemos ser usados hasta para liberar a personas que tienen espíritus inmundos. Pero ¿será que algún día se va a decir de nosotros, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos muchas sanidades? Apartaos de mí, yo no os conozco. Entonces Judas está saliendo del ministerio. Ahora hay necesidad que alguien ocupe ese lugar. Imagínense qué tristeza buscar a alguien que ocupe el lugar que Judas dejó. ¿Será posible que algún día en la iglesia donde tú asistes dirán, hay que ocupar el lugar que el hermano fulano dejó? Él era precioso en este grupo de comunión familiar, pero va a haber necesidad de ocupar a otro para que ocupe ese lugar. Quizás fuiste usado en el ministerio de alabanza, pero ahora hay necesidad de buscar a otros que ocupe tu lugar. Quizás fuiste usado en la predicación. Quizás fuiste alguien usado para liderar a los jóvenes. Pero hoy lamentablemente se está buscando a otro líder para que ocupe el lugar que tú dejaste. Y dice la Biblia que escogieron a Matías. Lo dice más adelante en la Biblia. Varones hermanos, dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros. Imagínense, Judas era contado con nosotros. Pero ahora ya no podemos contar con Judas. Con Judas lo contábamos antes. Y reflexionemos. ¿Será que en la iglesia pueden contar contigo? ¿Será que en la iglesia pueden contar contigo? O ya no contamos con el hermano fulano. Ya no contamos con la hermana fulana. Ya no contamos con ellos. Porque ya se fueron. A pesar que experimentaron el poder de Dios en sus vidas. A pesar de que por medio de sus vidas Dios trajo mucha sanidad a otras vidas. A pesar que a través de sus vidas muchos corazones fueron liberados de espíritus inmundos. A pesar que fueron usados en la palabra de Dios. Pero hoy no podemos contar con estos hermanos.
porque se han ido. Y dice la Biblia, este pues era contado con nosotros. Y miren, y tenía parte en este ministerio. Judas era parte del ministerio de Jesús. Mire qué tristeza a la que llegó Judas. Repito, Hechos 1:17. Y era Judas contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Él tenía parte en este ministerio. ¿En qué ministerio tú tenías una parte? Puedes hacer una reflexión. Y quizás muchos viven de ese recuerdo. Es que yo tenía una parte en el ministerio de alabanza. Es que yo tenía una parte en el ministerio de evangelismo. Yo tenía una parte importante en el ministerio de jóvenes. Yo tenía una parte importante en este ministerio. Tiempo pasado. Pero en el tiempo presente, ¿cómo estás ahora? ¿Dónde te encuentras hoy? Este es un momento de reflexión en el cual medita en tu vida y di, Señor, no quiero vivir de recuerdos, aunque es muy bueno las experiencias, pero hoy no soy parte de ningún ministerio. Y quizás hoy tú eres parte de un ministerio, pero esta palabra también es para nosotros. Damos gracias a Dios que somos parte de un ministerio en la iglesia. Estamos como parte del ministerio de grupos de comunión familiar. Somos líder de un grupo de comunión familiar. Somos parte del ministerio, quizás de las enseñanzas. Somos tomados en cuenta para enseñar en la iglesia. Es un privilegio. Tenemos este ministerio, el enfoque bíblico que llega a través de estos medios de comunicación a muchos hogares. Pero yo no quiero experimentar lo que Judas experimentó, de dejar ese ministerio, de ya no caminar entre los santos de Dios. Y era contado. Imagínense, ¿qué pueden ustedes imaginarse? Judas, dice Pedro, era contado entre nosotros, pero ahora ya no podemos contar con Judas. Tome otro su lugar. Lo dice. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y dice que fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Fue notorio la traición de Judas. Fue notorio lo que Judas hizo. Después de haber caminado con Jesús, haber andado con Jesús, experimentar los poderes divinos con Jesús, todo mundo fue notorio la traición de Judas. Y eso suele suceder. Pero si él era cristiano, pero si él era un hombre de Dios, pero él fue usado en la palabra de Dios, era usado en las sanidades. Es notorio cuando alguien cae de la gracia y se aleja de Dios y pierde el privilegio que tenía, la posición ministerial que tenía. Y dice, versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, hablando de Judas. Pero miren, y tome otro su oficio. Tome otro su oficio. ¿Será que habrá alguien que va a ocupar tu oficio? Tenemos un oficio en Dios. Hay una oficialidad ministerial en tu vida, en mi vida. Y tenemos que ser conscientes que Dios nos ha puesto en ese oficio, en ese ministerio. Pero que no suceda que otro ocupe nuestro lugar por el descuido en nuestra vida espiritual. Y sigue diciendo, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo y que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que
entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, qué importante es la oración. Qué importante es la oración, porque habían dos candidatos. Dos candidatos que habían estado con Jesús desde el bautismo de Juan. Miren qué perseverancia. Estaban ahí y no habían sido tomados como discípulos, pero ahí estaban siendo fieles. Muchas veces nosotros nos vamos de la iglesia porque no nos toman en cuenta. Ah, no, pero yo tengo años de caminar con Jesús y no me han tomado en cuenta. Pues Matías y Barsabás habían caminado con Jesús desde el bautismo de Juan. Y ahí estaban siendo fieles. Eran parte de esos 120 fieles que nunca dejaron a Jesús. Y ahora están ahí. Y ahora están orando para que el Espíritu Santo sea quien escoja a uno de estos dos para ocupar tristemente el oficio que había dejado Judas. Qué hombres tan fieles, qué hombres tan íntegros. Por eso fueron candidatos y uno fue elegido para estar ahí entre los 12. Y dice la Biblia, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos nos ha escogido. Y esta es la parte principal quizás de este mensaje. Miren la oración, Señor, tú que conoces los corazones de todos nosotros. El problema de Judas es que nunca permitió conocer su corazón. Ah, pero como yo predico, tenemos que conocer nuestro corazón. Ah, pero es que yo soy el que trae las sanidades. Tenemos que conocer nuestro corazón. No, pero yo soy el líder, soy el pastor de esta congregación. Pero tenemos que conocer nuestro corazón. Porque todos en nuestra vida llevamos un Judas. Todos en nuestra vida podemos caer en las mismas circunstancias en las que Judas cayó. Y era que Judas tenía un problema. Como dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Judas tenía una raíz muy mala, la ambición al dinero. La ambición al dinero. Y dice que orando y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado entre los 11 discípulos. Matías fue contado entre los 11. ¿Saben qué significa Matías? Matías significa regalo de Dios. Esto fue un regalo de Dios. Judas había recibido un regalo de Dios al haber sido elegido entre los 12. Había sido un regalo de Dios. Y Judas había perdido ese regalo que Dios le había dado en su vida. La pregunta es, ¿estás perdiendo el regalo que Dios te dio al llamarte, al elegirte, para que tú ocuparas un oficio ministerial dentro de la iglesia por no escudriñar tu corazón o mi corazón que está inclinado ambiciosamente a las cosas de este mundo? Judas no superó eso, nunca. Y fíjense, es curioso, porque cuando nosotros vemos ahí en Lucas, en el capítulo 9, es interesante. Por eso Jesús prueba nuestros corazones y pudo haber visto la actitud de Judas. Dice, escuchándolo completo, Lucas 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo, miren cómo les dijo, cómo tenían que haber ido al ministerio. No toméis nada para el camino,
ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. No quiero que lleven dinero al ministerio. Van a ir a predicar. Judas, vas a ir a predicar, pero no vas a llevar dinero. Jesús pudo haber visto la cara de Judas, la expresión corporal, quizás una actitud negativa. Porque hoy, lamentablemente, el síndrome de Judas, que no ha salido de la iglesia, lamentablemente, es que pensamos que si no hay dinero, no podemos hacer la obra de Dios. Y si no me dan una iglesia grande, que pueda tener aire acondicionado, no hacemos la obra de Dios. No importa que no haya dinero, pero si tenemos la autoridad de Dios. No importa si no hay dinero, lo importante es tener el poder de Dios. Por eso cuando Pedro dice que iba al templo, dice que estaba aquel cojo y se acercó con Pedro pidiéndole limosna. Y Pedro le dijo, mira, no tengo oro ni plata, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Y lo que Pedro tenía en ese momento era la autoridad de Dios. Lo que Pedro tenía en ese momento era el poder de Dios. Y no solamente le dio a ese hombre la salvación, que es lo más importante que tenemos que compartir, sino que le trajo un milagro, porque era cojo este hombre. Pero ¿qué queremos en esta vida? Es importante que nosotros veamos que la obra de Dios, lo más importante que debemos de tener para hacer la voluntad de Dios no es dinero, sino el respaldo de Dios, el llamado de Dios, la autoridad de Dios. Y muchos pastores se sienten sin autoridad cuando no tienen dinero en sus bolsillos. Pero lo más importante es tener la fe. Lo más importante es tener la autoridad. Y cuando nosotros tenemos esa convicción y tenemos ese llamado y tenemos esa autoridad, empezamos a caminar con fe y empezamos a ver cómo la provisión de Dios llega de un lado, la provisión de Dios llega con otro lado, porque nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Dice que los envió. Por eso más adelante también envía a los 70 de 2 en 2 y en las mismas circunstancias, sin dinero, sin alforja. Pero dice que cuando regresaron Jesús les dijo, ¿les faltó algo? No, Señor, no nos faltó nada. No nos faltó nada. Que no perdamos ese regalo de Dios, el habernos llamado, el habernos puesto en un ministerio, para que podamos desde ahí ejercer nuestro oficio ministerial y poder bendecir a muchas vidas. Y que este es un camino de fe en el cual nosotros le creemos a Dios y que lo más importante para nosotros es servir a Dios, es agradar a Dios y que nuestra vida sea una bendición para otras vidas. Y que la provisión llegará en el tiempo de Dios y llegará en el camino de Dios. Pero nuestra mirada no está puesta. Por eso dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo cual dice, codiciando muchos, fueron traspasados de muchos. Fueron traspasados de muchos dolores. Muchos ministros. Por eso dice Pablo en ese pasaje, los que quieren enriquecerse caen en condenación y en el lazo del diablo. Así terminó Judas perdiendo su regalo que Dios le había dado. Por eso dice la Biblia, no podemos servir a dos señores. No podemos servir al Señor y a las riquezas. En otro pasaje dice, no podemos servir a Mamón, el ídolo de las riquezas, el rey de las riquezas, el señor de la ambición. Porque amaremos a uno o menospreciaremos al otro. Dios quiere que nosotros lo amemos a Él y menospreciemos esa ambición de querernos enriquecer.
porque queremos servirle a Él. Queremos que nuestra planificación de vida torne y gire en amar a Dios, en servirle a Dios, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Planifiquemos todo en nuestra vida para servir a Dios, para ser una bendición para otros, para ejercer el ministerio que Dios nos ha dado como un regalo para bendecir a otras vidas. Que Dios les bendiga.